Hola, ¿qué tal? Quería hacer esta presentación para explicarles a fondo todo lo que puede ocurrir en cuanto a problemas hormonales, problemas típicamente femeninos, desde una pubertad hasta una menopausia. Y es un tema muy amplio, el cual dividiré en varias partes, en varias grabaciones, para que no sea tan largo y tan tedioso, pero les sirva mucho a la gente que lo pueda escuchar y ver. Bueno, en los últimos 50 años hemos visto un aumento dramático en las enfermedades relacionadas con la mujer que nunca antes se había visto en la historia. Actualmente vemos que la edad de la pubertad, o sea, la menarca, ha disminuido de manera importante hasta 10 años. La endometriosis afectando un 15% de la población, el síndrome premenstrual afectando hasta un 50%, fibromas uterinos o miomas hasta un 25%, de mujeres entre 35 y 50 años y cáncer de mama afectando un 10% de las mujeres. Un incremento importante. Ser una mujer en el siglo XXI es ciertamente una profesión de alto riesgo y lo pongo de esta manera porque realmente los problemas que están ocurriendo en la mujer se han incrementado de manera dramática. Entonces, por el simple hecho de ser mujer, creo que estamos en una profesión, como lo puse ahí, aunque realmente no es una profesión, es un estado en sí, pero es de alto riesgo. Imagínense teniendo endometriosis, síndrome premenstrual, enfermedad fibroquística de mama desde muy joven, progresando miomas uterinos y dar la matriz, que es la histerectomía, terapia de reemplazo hormonal inadecuada y últimamente cáncer de mama conforme vamos a la menopausia. El hecho de emprender este viaje sí puede poner la piel chinita a cualquier mujer. Afortunadamente, la evidencia científica sí apunta a un desbalance en diferentes hormonas de la mujer como causa de base de estas patologías que parecen diferentes pero están relacionadas. Ahora sabemos que el factor de riesgo en estas mujeres es una condición denominada dominancia estrogénica, que es, pero en un término que no mucha gente conoce o está familiarizada, pero lo iremos explicando a detalle. La patología de base es un predominio de los estrógenos y una disminución de la progesterona. Ahorita hablaremos bien de estas hormonas, que son las hormonas principales que regulan típicamente un ciclo menstrual. En el occidente, la incidencia de esta condición oscila en alrededor de la mitad de las mujeres mayores de 35 años. Algunos comentarios comunes de la gente que tiene este tipo de problema de dominancia estrogénica. Pueden preguntar, mis pechos están inflamados y están creciendo. No me caben mis anillos en mis dedos. Estoy más impaciente que nunca. La gente me dice que estoy bien mandona. Tengo cólicos como si fuera jovencita. A veces no tolero mi regla o me llega de manera irregular. Me asusta cuando veo coágulos grandes en mi menstruación. Tengo síndrome premenstrual. Cuando me abrazan me duele el pecho. Tengo fibromas o miomas. Tengo endometriosis. No quepo en mis zapatos. Tengo quitis en mis pechos. Me siento cansada todo el tiempo. Estoy seguro que muchos de ustedes se pudieran sentir familiarizadas con algunos de este tipo de comentarios, que son comentarios comunes. Para meterme a fondo en el tema, sí tengo a fuerza que meterme un poquito en explicar la fisiología de las hormonas, cómo funcionan las hormonas. Pues bueno, este es un útero. Esta es la parte interna del útero que se llama endometrio. Es el cuello de la matriz, ¿ok? Para más o menos irnos orientando, que se encuentra el útero en la parte baja del vientre de la mujer. Al lado del útero se encuentran los ovarios. Entonces, bueno, existe algo que se llama eje hipotálamo hipófisis ovario. ¿Qué quiere decir? Que todas las hormonas, cómo funciona la mujer, su ciclo típico, un ciclo menstrual, un ciclo hormonal, tiene que estar controlado por diferentes mecanismos. Y estos mecanismos es mediante un eje que se llama eje hipotálamo hipófisis ovario. Quiere decir, el hipotálamo es una estructura, digamos, adentro en el cerebro que, digamos, produce ciertos factores como hormonas que se liberan y estimulan a la hipófisis anterior, que es la glándula pituitaria, al mismo tiempo para que libere otras hormonas, principalmente la LH y FSH, que circulan por la sangre y van directamente a estimular el ovario. ¿Para qué? Para que el ovario crezca un óvulo
y al mismo tiempo que va creciendo un óvulo, pues ese mismo óvulo que está dentro de un folículo produzca las hormonas estrógeno y progesterona. Son las dos hormonas principales que produce la mujer durante un ciclo menstrual. Todo tiene que estar en perfecta sincronía. Tiene que liberarse factores liberadores del hipotálamo, tiene que liberarse hormonas de la hipófisis anterior o pituitaria, que se liberan a la sangre y lo van al ovario, y el ovario al mismo tiempo produce estrógenos y progesterona, que estas hormonas van a provocar una acción, una consecuencia, principalmente a nivel de la matriz, a nivel del endometrio, haciéndolo crecer para prepararse mes con mes para un embarazo. ¿Ok? Hasta ahorita vamos bien. Son dos hormonas que se producen en los ovarios. ¿Ok? Y las hormonas que se producen en la pituitaria es la FSH y LH, que quiere decir hormona folículo estimulante, y la hormona luteinizante. Finalmente, lo que ocurre entre el hipotálamo tiene que estar en sincronía con la hipófisis, tiene que estar en sincronía con los ovarios, y tiene que estar en sincronía también con el endometrio, con la matriz. ¿Ok? Si ocurre algún trastorno en cualquiera de estos órganos, puede verse afectada la producción hormonal adecuada. ¿Ok? Este es un ciclo hormonal. Esta es una imagen un poquito compleja de explicar, pero creo que lo tengo que explicar. Digamos, la mujer tiene un ciclo promedio de unos 28 días, que es todo esto que vemos aquí abajo. ¿Ok? Esta parte de aquí abajo es el endometrio, es la cubierta interna del útero, que cada mes crece, preparándose para un embarazo. ¿Ok? Si no ocurre un embarazo, se descama el endometrio y la mujer ve la menstruación. O sea, lo que la mujer ve como menstruación es el endometrio que se está descamando. No es el óvulo que se está desechando, porque el óvulo se produjo 2 semanas antes, más o menos el día 14 del ciclo. Aquí lo estamos viendo con esta línea en medio, que es el día 14. ¿Ok? Pero bueno, al mismo tiempo que va creciendo el endometrio, esto es la menstruación. Digamos, viene la regla, se descama el endometrio, y es lo que la mujer ve como un flujo menstrual. Al mismo tiempo, acá en la glándula pituitaria o hipófisis se están produciendo las hormonas la que les mencionaba, que es la LH y FSH, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Estas hormonas, en la primera mitad del ciclo, o sea, antes del día 14, antes de la ovulación, la hormona que principalmente se libera por la glándula pituitaria es la FSH o folículo estimulante. Como el nombre lo dice, es una hormona que estimula el folículo. El folículo está dentro del ovario, que dentro de cada folículo hay un óvulo. ¿Ok? Para que el óvulo vaya madurando a lo largo del ciclo, tiene que tener la estimulación de la hormona folículo estimulante. Entre más vaya creciendo el folículo, más grande va siendo, aquí está dentro del óvulo, y entre más grande vaya siendo el folículo, al mismo tiempo, dentro del mismo ovario se produce el estrógeno, que tiene que ir aumentando, aumentando, aumentando. Entre más grande el folículo, más estrógeno. ¿Ok? Entonces, es un mecanismo normal, fisiológico. Por la hormona folículo estimulante se estimula el folículo. Entre más grande el folículo, más estrógeno. Esto generalmente ocurre en la primera mitad del ciclo menstrual. Ok, asumiendo que la mujer, bueno, creció bien el folículo, se rompió el folículo y liberó el óvulo. Esto es lo que se llama ovulación. Ok, para que ocurra la ovulación, tiene que haber un crecimiento adecuado del folículo, y luego cuando ya está grande el folículo, ocurre la hormona luteinizante, que es otra hormona que se produce en la glándula pituitaria, tiene que tener un pico máximo, se hace un repunte de la hormona luteinizante para hacer romper el óvulo, el folículo más bien, para que libere el óvulo. ¿Ok? Después de que libere el óvulo, pues ahí es cuando la mujer está fértil. ¿Ok? Mientras tanto, ok, se libera el óvulo. Dentro del ovario, son eventos que ocurren en el ovario, el folículo que se quedó ya viendo liberado el óvulo, se forma lo que se llama cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo produce la otra hormona típica de la mujer, que es la progesterona. Como el nombre lo dice, progesterona, en pro de la gestación. Es una hormona que es bien importante, por un lado para regular o contrarregular el efecto del estrógeno, pero por otro lado la progesterona actúa sobre el endometrio, haciéndolo más rico en nutrientes, más grande, más grueso, más preparado para un posible embarazo.
¿Ok? El estrógeno lo que hizo en el endometrio fue hacerlo crecer. Entre más estrógeno, más crece el endometrio. ¿Ok? Si una mujer toma estrógenos en pastillas o inyecciones, como sea, su endometrio va a crecer. Entonces, en este caso, es un crecimiento normal del endometrio por efecto del estrógeno normal. Ya después de que ocurre la ovulación, ya por efecto de la progesterona, el endometrio se pone más vascular, más lleno de nutrientes y se prepara para un posible embarazo. Ok. Si el cuerpo detecta que no hay embarazo, okay, el cuerpo lúteo empieza a hacerse pequeño, 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 se va atrofiando y los niveles de progesterona, obviamente como aquí lo vemos, van disminuyendo, o sea, van completamente disminuyendo. Y cuando disminuye la progesterona, el endometrio ya no está tan rico en nutrientes, tan fuerte, entonces se descama, se desecha y eso lo conocemos como otra vez una menstruación. Entonces, tiene que estar regulado perfectamente el ciclo, estrógeno en la primera mitad del ciclo, progesterona en la segunda mitad del ciclo. Esto es si no hay embarazo. Si hubiera embarazo, este cuerpo lúteo identifica la hormona del embarazo y se mantiene grande, ya no se atrofia, sigue creciendo y produciendo mucha progesterona que va a mantener el endometrio rico, fuerte, engrosado, y eso hace que pueda recibir un bebé, un embarazo, y mantiene el embarazo adecuadamente. Los niveles de progesterona son bien importantes en la segunda mitad del ciclo y son bien importantes en una menstruación. Entonces, todo tiene que estar en perfecta sincronía. Tiene que haber buena producción de la FSH y LH, buen crecimiento de los folículos, buena producción de estrógeno y progesterona y buen crecimiento del endometrio. Bueno, esto de otro modo para explicarles un poquito cómo está todo. Entonces, las fases del ciclo ovárico. ¿Qué ocurre en el ovario? Pues está la fase folicular, que es cuando va creciendo el folículo dentro del ovario. Recuerden que les comentaba que dentro del folículo hay un óvulo. Luego está la fase ovulatoria, es cuando se revienta el folículo, libera el óvulo, y luego está la fase lútea, ¿okay? Que es cuando se produce el cuerpo lúteo, que recuerden que les comentaba, es el que produce la progesterona. ¿Ok? Entonces tiene que haber en todo este proceso, recuerden lo que les mencionaba, por el hipotálamo, libera factores liberadores, y luego la hipófisis, las hormonas FSH y LH, y el ovario produce estrógenos y progesterona. Pero bueno, para que ocurra una buena regulación, tiene que producirse una hormona que se llama inhibina, que es la que por retroalimentación, al liberarse también por parte del ovario, le dice dentro del ovario se produce y viaja por la sangre y va al hipotálamo, le dice, es que ya producimos suficiente cantidad de estrógeno, ya no hace falta más, ya creció el folículo como tiene que crecer y ya entonces se inhibe todo el estímulo desde arriba para que ya deje de producir estrógeno o estrógenos en cantidades aumentadas. En la fase folicular tardía, que es cuando el folículo ya está muy grande, pues sigue produciéndose con el hipotálamo un factor liberador que se llama GnRH y ya cuando está muy grande el folículo se estimula para que produzca más hormona LH, que es la hormona luteinizante, que es la que hace que se rompa el folículo. Al romperse el folículo y está muy grande, esto genera una producción muy grande de estrógeno, ¿verdad? Que al mismo tiempo retroalimenta negativamente para que ya deje el estímulo, porque ya tuvimos el estímulo adecuado. En la fase ovulatoria, bueno, pues es lo mismo. La LH tiene un pico, hace que se rompe el óvulo y a partir de que se rompe el óvulo, se siguen produciendo estrógenos, pero ya empieza también la producción de progesterona por parte del cuerpo lúteo. ¿Ok? En la fase lútea, como les comentaba, bueno, pues es principalmente el cuerpo lúteo que fue el folículo que se quedó ya, digamos, como el globo ponchado, que se quedó en el ovario, ya se liberó el óvulo y el cuerpo lúteo produce principalmente progesterona. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ocurre en el ciclo ovárico con las hormonas. Bueno, es un esquema para decir, recuerden, en la primera mitad del ciclo está el estradiol, en la segunda mitad del ciclo está la progesterona. Inicialmente en la primera mitad del ciclo, por parte de la glándula pituitaria, la hormona folículo estimulante para estimular el crecimiento del folículo y la hormona luteinizante prácticamente tiene una función muy importante a mitad del ciclo, que es la que hace que reviente el óvulo.
¿Ok? ¿Ok? Y en el ciclo endometrial, bueno, como vemos, después de que viene la menstruación, esto es lo que ocurre dentro del endometrio, se descama el endometrio y se hace delgadito, luego empieza a crecer por efecto del estrógeno o del estradiol, va creciendo y luego en la segunda mitad por efecto de la progesterona se hace un endometrio grueso, rico en nutrientes, como lo mencionaba también. ¿Ok? Es para entender un poquito la fisiología hormonal. Es un poquito complejo, lo mencioné un poquito quizá rápido y ahí me disculpan, pero pues pensé que teníamos que mencionarlo para de alguna manera entender un poquito la fisiología. La mujer produce por los ovarios estrógeno y progesterona, dos hormonas que hablaré mucho de ellas y espero que se pueda entender un poquito mejor. Hace 100 años, más o menos, la mujer tardaba más en reglar, se embarazaba más pronto y lactaba por más tiempo. En total, la mujer tenía de 100 a 200 ciclos menstruales en su vida. Actualmente, la mujer moderna empieza su pubertad a los 12 años, rara vez lacta, tiene menos hijos y menstrua 350 a 400 veces durante su vida, o sea, mucho más menstruaciones a lo largo de su vida. Esta menstruación incesante prolongada ha sido relacionada con un aumento en incidencia de varias condiciones patológicas, incluyendo infertilidad, cáncer, fibromas, anemias, migrañas, cambios de estado de ánimo, dolor abdominal, retención de líquidos, endometriosis, enfermedad fibroquística, etc. O sea, es decir, sí realmente hay una diferencia muy importante en esas condiciones comparadas con hace un siglo. ¿Qué tiene esta mujer moderna que la hace más susceptible a una gran variedad de enfermedades relacionadas con las hormonas? Bueno, bien. Las dos principales hormonas que producen los ovarios, como les mencioné previamente, son los estrógenos, que generalmente se abrevia como E2, y la progesterona como P4. ¿Okay? Estrógenos y progesterona son las dos principales hormonas que produce la mujer. Los estrógenos, ¿qué es lo que hacen a nivel general? Regulan el ciclo menstrual, promueven la división y crecimiento celular y es responsable del desarrollo de características sexuales secundarias durante la pubertad, incluyendo el crecimiento y desarrollo de las glándulas mamarias y vello púbico. Digamos, la mujer es físicamente o fenotípicamente la mujer por efecto de los estrógenos. Los estrógenos son los que le hacen tener las características sexuales secundarias típicas de una mujer. Bueno, estimula el crecimiento de los folículos que contienen los óvulos en el ovario, ¿verdad? Produce un moco cervical y suaviza el cervix para permitirle al espermatozoide nadar, o sea, favorece la fertilidad, entre otras múltiples cosas. Ahora, hay tres tipos principales de estrógeno que hay que conocer. La estrona, que se abrevia como E1, que se encuentra en el 15% de total en el cuerpo, el estradiol 15% y el estriol un 70%. Existen por lo menos otros 24 diferentes tipos de estrógenos en el cuerpo. Se producen principalmente en los ovarios, pero también pueden producirse en las glándulas suprarrenales, encima de los riñones, en la piel y células grasas. En la actualidad utilizamos el nombre de estrógenos en general para incluir una gran familia de hormonas, ya sean los estrógenos animales, estrógenos sintéticos, fitoestrógenos, que son derivados de las plantas, y senoestrógenos, estrógenos ambientales que pueden encontrarse en pesticidas, herbicidas, en general todos los plaguicidas y la contaminación, plásticos, etcétera. Los estrógenos tienden a ser una hormona pro-crecimiento. Es decir, recuerden que les mencionaba que los estrógenos aumentan la producción, el crecimiento del endometrio. Entre más estrógeno, más crecimiento del endometrio. Entre más estrógeno, más crecimiento de miomas. Entre más estrógeno, más producción de inflamación de las glándulas mamarias, más riesgo de cáncer de mama, ¿ok? Entre otras cosas. Entonces, su exceso nunca será bueno. Un aumento o un exceso de estrógeno nunca será bueno. Tiene que haber un balance perfecto. Se necesita otra hormona para controlar su crecimiento y balancear su funcionamiento, que es la que le mencionaba, que es la misma progesterona. Bueno, lo que le mencioné es la hormona, el nombre viene de base a la progestación, el pro de la gestación, a favor del embarazo. Sin suficiente progesterona no se podría mantener un embarazo. Y esta hormona protege contra los efectos pro-crecimiento de los estrógenos. Si hubiera puro estrógeno y no hubiera progesterona, pues todo sería crecimiento, proliferación y
un crecimiento descontrolado de los tejidos. Tiene que haber otra hormona que contrarreste el efecto del estrógeno, y esa es la progesterona. ¿Ok? Se deriva de otra hormona llamada pregnenolona, que a su vez proviene del colesterol. Entonces, bueno, el colesterol no es del todo malo, el colesterol es un precursor de esta hormona tan importante. Es producida principalmente por los ovarios, justo antes de la ovulación empieza la producción y se incrementa mucho después de la ovulación, recuerden, por el cuerpo lúteo. También es producida por las glándulas suprarrenales en ambos sexos y por los testículos en el hombre. En la mujer su nivel es mayor durante la fase lútea del ciclo, o sea, la segunda mitad del ciclo menstrual. Ahora, vemos aquí en una gráfica el efecto de los estrógenos y la progesterona y cómo se contraponen de repente una con otra. El estrógeno provoca proliferación del endometrio y la progesterona mantiene el endometrio secretor. El estrógeno causa crecimiento del tejido mamario. La progesterona protege contra cáncer de mama y enfermedad fibroquística. El estrógeno aumenta la grasa corporal y la progesterona ayuda a utilizar la grasa como energía. El estrógeno aumenta el riesgo de cáncer endometrial. La progesterona previene el cáncer endometrial. El estrógeno aumenta el riesgo de patologías de la vesícula. El estrógeno restringe levemente la función de los osteoclastos, las células en los ovarios, para la reabsorción del calcio. Y la progesterona promueve la función de los osteoclastos para promover el crecimiento del hueso. Reduce el tono vascular el estrógeno y la progesterona restaura el tono vascular. Los estrógenos aumentan el riesgo de coágulos sanguíneos y la progesterona normaliza los coágulos sanguíneos. En general, como ven, pues se contraponen, o sea, tiene que haber un balance. No es que uno sea malo o otro sea bueno, sino tienen que existir los dos, tienen que existir las dos hormonas, pero tienen que estar en perfecto desbalance para que no haya un aumento del estrógeno y aumente todo lo que viene en la columna del lado izquierdo, ni tampoco puede haber una disminución de la progesterona que pudiera hacer que hubiera una dominancia de estrógeno. Pues bueno, este término que me gusta mucho hablar del tema y siento que hace mucha falta conocer esa terminología, y es algo mucho de sentido común. Entonces, lo iremos explicando. Tanto los estrógenos como la progesterona trabajan en sincronización para balancear el ciclo. Lo que provoca los problemas de salud no es tanto la deficiencia absoluta de estrógenos o de progesterona, sino la dominancia relativa de estrógeno o la deficiencia relativa de la progesterona. De los 35 a los 50 años hay un 35% de disminución de la producción de progesterona y solo un 35% de disminución de estrógeno. Entonces hay mucho más disminución de la progesterona comparado con el estrógeno. Cuando llega la menopausia, los niveles de progesterona son mínimos y los de estrógenos están a la mitad de los de la fase premenopáusica. ¿Por qué? A mayor edad, porque cada vez la mujer a mayor edad, o cuando se acerca la menopausia, pues ya deja de ovular. Y si no ovula, recuerden lo que mencionaba. Si dejan de ovular, pues no, si no ovulan, no va a haber producción de cuerpo lúteo, que es el que principalmente produce la progesterona. Si no ovulan, no hay cuerpo lúteo. Y si no hay cuerpo lúteo, no hay progesterona. Si no hay progesterona, hay una dominancia de estrógeno. ¿Okay? Muchas mujeres a la mitad de los años 30, la mayoría durante la perimenopausia, mediados de los 40 y prácticamente todas las mayores de 50 años están con predominio de estrógeno o deficiencia de progesterona por la disminución fisiológica que le mencionaba cuando se acerca la ovulación, la menopausia. Entonces, en esta gráfica vemos cómo los niveles de estrógeno a lo largo de la edad van disminuyendo, ¿verdad? Cuando se acerca la menopausia. Y las niveles de progesterona también van disminuyendo, pero mucho más pronunciada su disminución. Más o menos hay unas 3/4 partes de reducción entre los 35 y los 50 años. Durante la menopausia hay un relativo aumento del estrógeno comparado con progesterona. O sea, sí va disminuyendo, pero sigue habiendo más estrógeno comparado con la progesterona. Y esto pues, nos lleva a una dominancia de estrógeno. Esto sin mencionar otros factores que mencionaba, que los estrógenos no nada más se producen en los ovarios, se producen en otros tejidos, por ejemplo, la grasa. Muchas mujeres a mayor edad pueden ir acumulando un poco más de grasa y entre más grasa vayan acumulando,
más producción de estrógeno también. Entonces, la dominancia de estrógeno se va haciendo todavía mayor. ¿Por qué es tan malo este predominio estrogénico? Porque causa una gran variedad de patologías femeninas hormonodependientes, que dependen de la hormona, que responden a las hormonas, como enfermedad fibrosística de mama, miomas, síndrome premenstrual, endometriosis, sangrados irregulares, cólicos menstruales, cáncer de mama, cáncer de endometrio, ovario poliquístico, pólipos endometriales, problemas de infertilidad, problemas autoinmunes, alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, entre otras múltiples condiciones que genera este predominio de estrógeno. Ahora, esta dominancia estrogénica en la premenopausia es importante mencionarla porque existen dos periodos críticos en los que los niveles de progesterona son bajos: la pubertad y la perimenopausia, por dos causas principales. Por la anovulación, es decir, la falta de ovulación. Por lo que les mencionaba que si no hay ovulación, no hay producción de cuerpo lúteo. ¿Qué le pasa a una mujer con ovario poliquístico? La mujer con ovario poliquístico típicamente tiene problemas para ovular, es decir, no ovula adecuadamente. Y si no ovula adecuadamente, pues no hay producción de cuerpo lúteo, y si no hay cuerpo lúteo, no hay producción de progesterona. No hay producción de progesterona, hay una dominancia de estrógeno. Entonces, esto no es bueno. ¿Ok? Y bueno, cuando hay anovulación, puede haber una exposición del feto femenino a xenoestrógenos, pesticidas, plásticos, toxinas. Es decir, bueno, quiere decir que cuando una mamá está esperando una hija, mujer, dentro del vientre, desde ese momento, esa hija puede estar expuesta a estrógenos ambientales, que son los xenoestrógenos, que se encuentran en pesticidas, plásticos y toxinas. Y desde ahí puede estar teniendo problemas el feto femenino, ¿verdad? A una sobreestimulación o sobreexposición a estrógenos. O también en la perimenopausia, sobre todo en la perimenopausia puede haber insuficiencia del cuerpo lúteo. Más común, y es por mal funcionamiento del cuerpo lúteo. O sea, no funciona adecuadamente, no se produce adecuadamente el cuerpo lúteo y no hay buena producción de progesterona. ¿Ok? En la menopausia, la principal causa es la principal causa de dominancia estrogénica es la terapia de reemplazo hormonal con estrógeno. Con el Premarin, que es uno de los medicamentos típicamente utilizados por años y años y años en el mundo, principalmente en Estados Unidos, que son estrógenos sintéticos, estrógenos conjugados de origen equino, que pues está tomando la mujer para reemplazo hormonal y pues está teniendo una mayor cantidad de estrógeno comparado con la progesterona, porque la mujer en la menopausia ya no ovula, y si no ovula, como les mencioné ya muchas veces, no produce progesterona. La obesidad es factor para convertir la androstenediona, que es otra de las hormonas también que se produce en la cascada de producción hormonal. Es una hormona más masculina que femenina, pero la mujer también lo produce, pero la obesidad es un factor que hace que la androstenediona se pueda convertir al estrógeno. En algunas personas esto puede ser suficiente para mantener los niveles de estrógeno o estradiol normales hasta los 70 años. Algunas mujeres, por tener sobrepeso, tener obesidad, pueden seguir produciendo por muchísimo tiempo más niveles aumentados de estrógeno. Entonces siempre las lleva a un estado de hiperestrogenismo o de dominancia estrogénica. Ok, causas de la dominancia estrogénica. Con el advenimiento de la sociedad industrial en los últimos 70 años, nuestro cuerpo ha sido sujeto a la exposición con xenoestrógenos o estrógenos ambientales. En menos de 100 años hemos sido capaces de cambiar nuestra dieta de lo orgánico a lo procesado, de lo natural a lo crecido con hormonas, o de pesticidas y herbicidas en caso de plantas. Entonces, ha habido cambios muy dramáticos a lo largo de los años, de los últimos años, que sí nos han ido incrementando la posibilidad o esta dominancia estrogénica. Y voy a poner y mencionar 12 causas de dominancia estrogénica. Una, animales criados y alimentados socialmente. Se les administra hormonas tipo estrógenos y hormonas y factores de crecimiento a los animales, para que crezcan más, para que produzcan más leche, para que produzcan más carne, para que sean más grandes, etc. Más o menos se lleva 60 libras de grano o pastura para producir una libra de res comestible. Y solo se lleva una libra de alimento para producir una libra de pescado comestible. Ahora se lleva 6 semanas para que una gallina crezca en su totalidad contra 4 meses que se llevaba en 1940.
La mitad de todo el consumo de antibióticos es utilizado para el ganado. Imagínense toda la manipulación que tenemos tanto en las plantas, en los animales, que nos llevan a esta hiperexposición a hormonas. Esto no puede ser bueno. Frutas y verduras cosechadas comercialmente. Aproximadamente 5 billones de libras de pesticidas, herbicidas, fungicidas y otros biocidas son agregados a los alimentos cada año. Los pesticidas prohibidos en Estados Unidos, como el DDT, son utilizados en otros países libremente. Se van y se venden o se donan a otros países que son utilizados sin ningún problema. Porque es barato y es donado, y entonces ellos no tienen ningún problema con regar, rociar las frutas y verduras con este tipo de pesticidas que sabemos que tienen un efecto estrogénico muy potente. La exposición a xenoestrógenos o estrógenos ambientales. Cuando un embrión femenino se desarrolla dentro del vientre, se producen de 500,000 a 800,000 folículos, o sea, futuros óvulos. Estos folículos son extremadamente sensibles a los tóxicos ambientales. La mujer pudiera no tener signos y síntomas hasta la pubertad. O sea, pudo haber estado expuesta desde que estaba en útero dentro de su mamá a estos xenoestrógenos, ¿verdad? Y no tener manifestación hasta que llega a la pubertad. Otros petroquímicos encontrados en cremas, lociones, champús, perfumes, sprays, para pelo, etcétera, pueden tener xenoestrógenos. Esto ya es bien conocido, la cantidad de estrógeno ambiental o en los ingredientes de estos productos que pueden tener estrógenos ambientales, xenoestrógenos, y dentro del cuerpo actúan como estrógeno, aunque literalmente no estemos tomando estrógeno como tal. Una cuarta causa, solventes industriales. El metanol, acetaldehídos, etilenglicol, acetona, encontrados en cosméticos, productos de limpieza y el hogar, también actúan como estrógeno. Entran al cuerpo a través de la piel y se almacenan en la grasa o en la mielina, que es el tejido que recubre los nervios. Todo esto tiene un efecto tóxico, un efecto estrogénico muy importante. Otra de las causas es la terapia de reemplazo hormonal. No se recomienda recibir estrógeno si su contraparte de progesterona. Si vamos a recibir puro estrógeno, por alguna de las razones, pues tiene que tener una contraparte de progesterona, ¿verdad? Si no, pues estamos teniendo una dominancia estrogénica franca. El medicamento más utilizado en las últimas décadas en Estados Unidos ha sido, bueno, hasta hace poco el Premarin, que es un estrógeno sintético, como les mencionaba. El riesgo de enfermedades estrógeno dependientes aumenta con el uso de este medicamento. Otra causa, la sobreproducción de estrógenos. Que hubiera un tumor, quistes productores de estrógenos generalmente por parte del ovario. Otra causa bien importante y bien común, que poco le damos importancia, es el estrés. El estrés causa una fatiga de la glándula suprarrenal y disminución de la progesterona. Entre más estrés, menos producción de progesterona. Entre menos se produce la progesterona, más dominancia estrogénica. El sustrato para producir las hormonas de respuesta al estrés, como la adrenalina y noradrenalina, es la progesterona. O sea, de la progesterona, de ahí se producen las hormonas del estrés. ¿Qué pasa? Entre más estrés tengamos, consumimos más progesterona. O sea, nos la consumimos, es la materia prima. Entre más consumamos progesterona, más dominancia estrógeno, ¿sí? El estrés también favorece el desarrollo de otras condiciones y de resistencia a la insulina, que al mismo tiempo provoca elevación del cortisol. El cortisol eleva la glucosa la insulina, acúmulo de grasa por parte de la insulina elevada, y entre más grasa, más producción de estrógeno. Después de varios años con este ciclo, la fatiga suprarrenal conlleva desbalances en los carbohidratos, desbalances hormonales y fatiga crónica. El estrés es bien importante. Entonces, siguiendo un poquito con el estrés, en el 85, son estudios antiguos, pero que es donde se estudió un poco más el estrés. En un estudio en Canadá, las mujeres tuvieron menor grado de estrés que los hombres. Actualmente tienen un 20% más. El tiempo de estrés es 30% mayor. Desde el 92 a la fecha, el tiempo promedio de estrés en las mujeres aumentó 33%. Las mujeres entre 20 y 24 años son 3 veces más común que reporten alto grado de estrés en el trabajo comparado con el trabajador promedio. Desde el 91, el porcentaje de mujeres muy satisfechas con su trabajo disminuyó de 58 a 49%. ¿Sí? El estrés es bien importante.
hay mucho de fondo del estrés. En otra ocasión les pondré una plática muy completa, muy profunda de las causas y problemas que conlleva el estrés. Otra de las causas es la obesidad. La grasa tiene una enzima para convertir las hormonas suprarrenales en estrógenos. Entre más grasa, más producción de estrógenos. Entre más grasa se consuma, mayor conversión de estrógenos. En la población occidental, el consumo es mucho mayor y el grado de síntomas menopáusicos es mayor. Lo vemos en el occidente, porque les pega más fuerte la menopausia en el occidente, comparado con el oriente. Las plantas tienen arriba de 5.000 esteroles que tienen efectos progestágenos, o sea, que efectos como si fueran progesterona. Y eso es bueno, recuerden, la progesterona contrarresta el efecto del estrógeno. También otras causas, enfermedades hepáticas. La patología hepática dificulta el rompimiento y metabolismo de los estrógenos, por lo que se acumulan en el cuerpo. Si hay enfermedades hepáticas, no hay un buen metabolismo del hígado, por diferentes razones, no, eso hace que no rompa bien el estrógeno y se acumule más. También otra causa es deficiencia de vitamina B6 y magnesio. Estos son necesarios, importantísimos para la neutralización de los estrógenos en el hígado. O sea, prácticamente, sobre todo mujeres que tienen un incremento de síndrome premenstrual o mucho síntoma por esto, prácticamente se ven muy beneficiadas, nada más por eso, consumiendo la B6 y el magnesio. También otra causa es el aumento del consumo de azúcares, comida rápida y procesada. A su vez, esto conlleva a una disminución de magnesio. El magnesio es importantísimo, como mencionamos, favorece la resistencia a la insulina, que incrementa la glucosa, el depósito de grasa, inflamación, dominancia estrogénica, etc. El alto consumo de estos productos en la sociedad actual pues es muchísimo. El consumo de azúcar en la actualidad es 50 veces mayor de lo que era hace 50 o 60 años. Entonces, eso no es bueno para nadie. Y por último, como causa de dominancia estrogénica es el aumento del consumo de café. El consumo de cafeína de cualquier fuente ha sido relacionado con niveles elevados de estrógeno. Entre más café, más estrógeno. Está demostrado en muchos estudios. Las mujeres que consumen de 4 a 5 tazas al día tienen 70% más estrógenos durante la fase folicular temprana, comparado con las que consumen una taza al día. Entonces, bueno, condiciones relacionadas con dominancia estrogénica. Todo esto, alergias, asma, rash, enfermedades autoinmunes, cáncer mamario, exceso de cobre, deficiencia de zinc, endometriosis, cáncer de endometrio, patología de la vesícula biliar, síndrome X, infertilidad, poliquísticos, síntomas menopáusicos en exceso, deficiencia de magnesio, osteoporosis premenstrual, síndrome premenopáusico, hipotiroidismo, cáncer de próstata, miomas o fibromas uterinos. Bueno, aquí dejo la primera parte.